Hola, join me on a little Madrid adventure. I get lost, end up at the tourist office, and even ask locals for help. Later in the video, the weather turns bad and our feria plans fall apart. We rethink everything and eventually make it to the feria. ¡Vámonos! Buscando la oficina de turismo. Perdona, ¿me puedes ayudar? Sí, claro, dime. Estoy buscando la oficina de turismo. ¿Dónde está? Está muy cerca. Sigue todo recto por esta calle. Antes de llegar a la plaza, gira a la izquierda. ¿A la izquierda, antes de la plaza? Sí, exacto. Verás un edificio blanco. Tiene banderas fuera. Ahí está la oficina de turismo. Ah, perfecto. Vale, todo recto. Antes de la plaza, gira a la izquierda. Sí, muy bien. ¿Está lejos de aquí? No, 5 minutos andando. Menos mal. Hace mucho calor hoy. Sí, hoy pega fuerte el sol. En la oficina de turismo. Hola, buenos días. Buenos días. ¿En qué puedo ayudarte? Quiero un mapa de la zona, por favor. Sí, claro, aquí tienes. Gracias. Es mi primer día aquí. Quiero visitar el Palacio Real. ¿Dónde está? Muy buena idea. Mira, el Palacio Real está aquí. Ahora estamos aquí. Tú estás en el centro. Ve todo recto por esta calle. Luego gira a la derecha. Sigue recto unos minutos y verás el Palacio Real. A la izquierda. Vale, todo recto. Derecha. El Palacio Real estará a la izquierda. Sí, exacto. Muy fácil. Perfecto. ¿Está lejos? No, unos 10 minutos andando. Genial, muchas gracias. De nada. Que disfrutes la visita. María necesita ir a la farmacia. Perdona, ¿me puedes ayudar? Sí, claro, dime. He caminado mucho hoy y me duele el pie. Necesito ir a una farmacia. Vale. Hay una farmacia muy cerca. Perfecto. ¿Dónde está? Cruza la calle. Sigue todo recto. En la biblioteca, gira a la derecha. Camina 2 minutos. Luego verás una cruz verde. Ahí está la farmacia. Entonces, cruzo la calle. Todo recto. Derecha en la biblioteca. Luego veo la cruz verde. Sí, exacto. No está lejos. Menos mal. Hoy he caminado demasiado. Sí, en Madrid se camina mucho. Muchas gracias. De nada. ¿Dónde está la parada de autobús? Perdona, ¿puedes ayudarme? Sí, claro. ¿Qué necesitas? Ay, no quiero caminar más hoy. Necesito un autobús a lavapiés. ¿Dónde está la parada de autobús? Es fácil. Está en la esquina, justo al lado del supermercado. Perfecto. ¿Cómo voy? Cruza la calle, gira a la izquierda y verás la parada. ¿Sabes qué número necesito? Sí, lo cojo a menudo. Es la línea 123. Entonces, cruzo la calle. Izquierda en la esquina. Y está al lado del supermercado. Sí, exacto. No está lejos. Perfecto, gracias. De nada, buen viaje. Busca un café muy famoso. Perdona, ¿puedes ayudarme? Sí, claro. ¿Qué necesitas? Busco un café.
Se llama El Rincón del Sabor. Tiene las mejores tapas. Ah, sí, lo conozco. Es muy popular. ¿Dónde está? Está cerca. Cruza la calle. Verás una panadería pequeña. El café está enfrente de ella. ¿Enfrente de la panadería? Sí, y también está al lado de un mercado. Está en una calle estrecha. Entonces, cruzo la calle, veo la panadería pequeña y el café está enfrente de ella. También está al lado del mercado. Sí, exacto. Perfecto, gracias. De nada. El mal tiempo cambia todo. Hola, Daniel. Estoy muy emocionada. Hoy vamos a la feria. Hola, María. Sí, yo también. Pero mira el tiempo. ¿Qué pasa? Hace muy mal tiempo. Llueve mucho. Sí, llueve mucho. Hay mucho viento. El cielo está gris. Uf, no podemos ir así. ¿Y mañana? ¿Vamos mañana? Mañana no. Hace frío. Y llueve también. Entonces, ¿pasado mañana? Sí. Hace sol. No hay lluvia. Genial. Hace buen tiempo. Sí, perfecto. Entonces vamos pasado mañana. Sí, buen plan. María necesita saber todas las horas. Toc toc. Daniel, soy yo. Quiero hablar de mañana. De las horas. Sí, claro. Pasa. Vale. ¿A qué hora quedamos? ¿A las 10? Uf. Es muy temprano. Sí, es verdad. ¿A las 11? Sí, mejor. A las 11 está bien. Perfecto. ¿En la estación? Sí, en la estación. ¿Y el tren? ¿A qué hora sale? Hay trenes cada 30 minutos. Así que no hay problema. Genial. ¿Y la feria? ¿A qué hora empieza? Empieza a las 2. Qué bien. Quiero ver el espectáculo de flamenco. Sí, yo también. Empieza a las 3. Perfecto. ¿Y el último tren? Sale a las 11. Muy bien. Tenemos un plan. María revisa los planes de mañana. Hola, Daniel. Soy yo otra vez. Quiero comprobar unas cosas. María, otra vez. Vale, dime. Entonces, ¿qué vas a llevar mañana? Algo simple. Camiseta y pantalones cómodos. Vale, bien. Yo llevo un vestido cómodo. Y una mochila pequeña. Sí, mejor mochila. Es más fácil. ¿Y los zapatos? Yo llevo zapatillas. Son más cómodas. Sí, yo también. Zapatillas. Vale, voy a llevar crema solar. Porque hace sol. Perfecto. Y no olvides las gafas de sol. Ah, espera. Ay, no. ¿Qué pasa? No encuentro mis gafas de sol. María, tranquila. Seguro que están por ahí. Sí, pero no encuentro las nuevas. Bueno, descansa ahora.
Mañana será un buen día. Buenas noches. Sí, buenas noches. La mejor comida está en la feria. Daniel, mira. Qué bonito el flamenco. Sí, es precioso. Pero tengo hambre. ¿Hambre ya? Sí, es que huele todo muy bien. Sí, claro. Hay comida por todas partes. Mira, hay churros y bocadillos. Y paella también. Ay, qué difícil. Es que todo me gusta. Entonces, ¿dulce o salado? Quiero algo grande. Pues un bocadillo. Sí, pero los churros... María, tú nunca decides. Vale, vale. Bocadillo primero y churros después. Y una limonada con hielo. Perfecto. Muy bien. Vamos a comer y luego seguimos. Sí, día perfecto. María habla un poco con su vecina. Hola, María. ¿Cómo estás? Hola. Muy bien, gracias. ¿Y tú? Bien, bien. Fui a la feria. ¿Ah, sí? Yo también. Fui el primer día. Y llovió mucho. Además, hacía frío. La verdad, no fue un buen día. Ya, por eso esperé. ¿Y tú? ¿Cuándo fuiste? Fui el tercer día. Y hacía sol. Fue un día perfecto. ¡Qué suerte! Fui con mi hermano. Y lo pasamos muy bien. Yo fui con un amigo. Pero con la lluvia fue difícil disfrutar. Sí, claro. La lluvia lo cambia todo. Bueno, el año que viene será mejor. Sí, seguro. Bueno, nos vemos. Sí, nos vemos. Que tengas un buen día.